Buenas tardes, Andalucía. Comparezco de nuevo ante vosotros y ante los medios de comunicación después de mantener una nueva reunión con el Comité de Expertos, el grupo de técnicos que nos asesora en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia. Un grupo en el que hay profesionales de salud pública, expertos en epidemia, representantes de sociedades científicas y además analistas económicos que nos pueden asesorar también sobre el impacto de nuestras medidas en el ámbito de la economía. Porque, como vengo diciendo desde el primer momento, se trata de encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la protección de la actividad productiva. Esta es principalmente una crisis sanitaria, pero ha derivado en una crisis económica y una crisis social por la que muchísimas familias lo están pasando mal. Y lo están pasando mal en muchos sentidos. Estamos viviendo unos momentos cruciales, tiempos muy difíciles, en los que se puede elegir entre hacer lo correcto o hacer lo fácil. Lo fácil sería no hacer nada o, por el contrario, prohibirlo todo. Elegir entre un extremo o elegir otro. En Andalucía, donde la situación, por fortuna, no ha llegado a ser tan drástica como en otras comunidades autónomas, lo correcto es intentar encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre salvar todas las vidas posibles y salvar todos los empleos y negocios posibles. Y este Gobierno ha optado por intentar hacer lo correcto. Esa es nuestra obligación como Gobierno andaluz y la mía como presidente de todos los andaluces. Podemos acertar o podemos equivocarnos, pero actuamos escuchando a todo el mundo, con humildad y prudencia, sabiendo que nunca nadie está en la verdad absoluta de las cosas, ni puede llevar toda la razón. Recogiendo muchas opiniones porque, como se dice en esta tierra, 4 ojos ven más que 2. La situación sigue siendo complicada. Desde el inicio de la pandemia, 220.000 andaluces se han contagiado de coronavirus y más de 3.500 han perdido la vida. Esta semana hemos dicho adiós a 345 andaluces por esta enfermedad. Quiero enviar un cálido abrazo a sus familiares y amigos. En Andalucía tenemos a día de hoy 2.727 personas hospitalizadas, de las que 501 están en una unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica, esta es la curva, para que todos la veamos y la podamos entender, esta es la curva de hospitalizados desde el inicio de la pandemia. Aquí vemos claramente cómo hubo una primera ola, de la que todos nos acordamos, la que pasamos en la primavera, que alcanzó su pico máximo a finales del mes de marzo. Y se ve una segunda oleada, que está justamente aquí, esa segunda oleada, que ha superado a la primera ampliamente, es mucho más alta, como se puede ver, y que hace unos días parece que tocó techo, justamente aquí. Porque en los últimos días la curva de ingresos en hospitales ha descendido de una manera apreciable, como también se puede observar en esta gráfica. El 30 de octubre entraron en vigor las primeras medidas adoptadas por este Gobierno tras el nuevo estado de alarma y se aprecia cómo la curva se contuvo y cómo comenzó a bajar unos días después. Creo que eso es importante. Una evolución que también se ve en el dato de incidencia acumulada. La pregunta que nos hacemos todos, ¿quiere esto decir que estamos venciendo al coronavirus? Ni muchísimo menos. Al coronavirus se le vencerá cuando haya vacuna o tratamiento eficaz y todavía no lo tenemos, aunque cada vez somos más optimistas con la proximidad de esa vacuna. Pero este descenso de los ingresos hospitalarios y de los contagios quiere decir que las medidas que hemos puesto en marcha están empezando a dar sus frutos. Medidas que hemos pedido a los andaluces que cumplan escrupulosamente, y he de admitir que son decisiones muy difíciles, pero las aplicamos con el convencimiento de que precisamente porque son difíciles, son las correctas. Podría salir hoy aquí la portavoz del Comité de Expertos, que es especialista en salud pública y medicina preventiva, a explicar estas medidas. Podría hacerlo el propio consejero de Salud y Familia, o el portavoz del Gobierno, o el vicepresidente de la Junta. Pero quiero ser yo, como presidente de todos los andaluces, el portavoz de las decisiones difíciles. Quiero ser yo, como representante de todos, el portavoz de lo que sé que son malas noticias para muchos ciudadanos. Un presidente tiene la obligación no solo de liderar una gestión y tomar decisiones, sino también de dar la cara ante los problemas. Entiendo y entendemos el enfado, el alejamiento
la incomprensión que causan decisiones como el cierre de municipios, el toque de queda, los horarios, aforos tan restrictivos para la hostelería. Estamos haciendo lo correcto, lo mejor para todos, para el pueblo andaluz en su conjunto. El Comité de Expertos ha evaluado hoy el efecto de las últimas medidas adoptadas que entraron en vigor el pasado 10 de noviembre, hace justamente 12 días. Y nada me gustaría más que levantar las limitaciones a la movilidad. Pero las cifras no han mejorado todavía lo suficiente. Seguimos en una situación muy complicada, con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El consejo de los expertos es muy claro. Con la situación actual, las medidas deben continuar como están. Por ello, hemos decidido prorrogar las medidas que están en vigor hasta el próximo 10 de diciembre y hacerlo con pequeñas variaciones. Las decisiones, por tanto, son las siguientes. La primera es mantener el cierre perimetral de Andalucía y de todos los municipios hasta el 10 de diciembre. Solo se podrá entrar o salir de Andalucía, de cada municipio, como hasta ahora, con una causa justificada. En segundo lugar, el toque de queda continuará como hasta ahora, de 10 de la noche a 7 de la mañana, también hasta el 10 de diciembre. En tercer lugar, se mantienen las limitaciones de horarios comerciales y de la hostelería como hasta ahora, con una novedad que puede dar un pequeño respiro a este sector, aunque sabemos que evidentemente que no es suficiente. Los bares y restaurantes podrán abrir para que los clientes puedan recoger pedidos hasta las 21:30 horas, no para consumir allí, sino para recoger y consumir en su domicilio. Y atendiendo a las fechas que nos encontramos, se permitirá al sector de los juguetes su apertura hasta las 20 horas. El objetivo de esta ampliación es evitar en lo posible la concentración de las compras propias de esta fecha. El caso de Granada merece una atención especial por su situación epidemiológica. Soy muy consciente de las enormes dificultades que pasan allí los comerciantes y hosteleros, muchos de ellos amigos y conocidos míos, que no tienen actividad desde hace 2 semanas. Claro que nos gustaría abrir, por supuesto que nos gustaría abrir. Y me lo llamaban hace tan solo 5 minutos un hostelero para pedirme que se abriera. Pero soy consciente de que entrar en una carrera precipitada por levantar las medidas sería pan para hoy y hambre para mañana. Le hemos dado 1000 vueltas. Hemos intentado ver qué opciones hay de abrir un poquito el grifo de la movilidad en Granada. Pero los datos, tristemente, son los que son. La provincia tiene una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media de España. Solo en el distrito de Granada Sur hemos podido hacerlo. En este distrito, con 43 municipios en los que residen 150.000 personas, se levanta la prohibición total y se permitirá la apertura hasta las 18 horas, como en el resto de Andalucía. Mientras tanto, los distritos de Granada Capital, su área metropolitana y Granada Nordeste seguirán con las mismas restricciones que hasta ahora. Sí puedo anunciar que vamos a estudiar el plan de apoyo adicional para los sectores afectados en estos territorios de Granada donde se ha adoptado el cierre total. Y se va a realizar también una evaluación semanal de datos, en vez de cada 14 días, semanal, por si fuera posible flexibilizar algunas de estas medidas sin tener que esperar al 10 de diciembre. Quiero destacar una vez más que a la vista de los datos actuales son los expertos los que nos proponen reducir todo lo posible la movilidad y por ello se mantiene la limitación de movimiento. No son las únicas recomendaciones que aplicamos. Desde el ámbito sanitario seguimos luchando contra el coronavirus y por ello quiero hacer también un anuncio importante. Está constatado que las personas mayores son las más vulnerables y se da en ocasiones una asociación entre la COVID y otras infecciones respiratorias como es el neumococo. Desde el año pasado en Andalucía vacunábamos de neumococo a personas de más de 65 años. Por tanto, ya hay un alto porcentaje de personas de esta edad ya vacunados. Ahora hemos decidido ampliar la cobertura a todos los mayores de 60 años y a los de 67 años en adelante. El objetivo es que todos los andaluces de entre 60 y 69 años, que son unos 925.000 personas, se vacunen contra esta grave infección respiratoria. ¿Por qué en este tramo de edad?
porque es el que registra un mayor número de ingresos en UCI por COVID-19. Es una medida de alto impacto médico y social que consideramos necesaria para proteger aún más a la población más vulnerable y que va a tener un coste aproximadamente de unos 21 millones de euros. Somos conscientes de la situación económica por la que atraviesan muchísimas familias andaluzas, que ven con auténtica preocupación cómo peligra su sustento vital. Por ello, este Gobierno trabaja al mismo tiempo luchando contra el virus e intentando proteger la economía en la medida de lo posible. Seguimos dando paso en este sentido y esta semana el presupuesto 2021 ha superado en el Parlamento su primer trámite. Andalucía, de nuevo, se pone a la cabeza de España a la hora de hacer los deberes, de hacer un presupuesto en tiempo y en forma. Es importante contar con ese presupuesto, que ha sido específicamente diseñado para luchar contra la COVID-19, con precisión, creando una hucha de 450 millones de euros para el próximo año que sirva para tirar de ello en caso de necesidad por la pandemia, con realismo, sin contar, de momento, con los ingresos que dicen que llegarán de Europa. Cuando lleguen, entonces los pondremos en el papel. Mientras tanto, planificamos con lo que tenemos sin hacer castillos en el aire. Y en ese afán por proteger la economía y ayudar a los más damnificados por esta terrible situación, el Gobierno de Andalucía ha movilizado 667 millones de euros para ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Ayuda directa, avales y bonificaciones de tasas e impuestos. Y todo ello tras un importante acuerdo con la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Federación de Trabajadores Autónomos ATA y las Cámaras de Comercio de Andalucía, a las que agradezco su diálogo y también su compromiso. A día de hoy, casi 25.000 autónomos han solicitado la ayuda directa de 1.000 euros. En total se pueden beneficiar 80.000 autónomos en el plazo de solicitud que tenemos abierto hasta el 29 de noviembre. Otros 15.550 han recibido las ayudas para pagar el alquiler. Sabemos que no es suficiente, pero es lo que de momento podemos hacer desde Andalucía con nuestras competencias y con nuestras capacidades económicas. Lo hacemos a pesar de nuestras limitaciones presupuestarias. Ya estamos dedicando todos los recursos que podemos a la sanidad, que es una prioridad. Pero si logramos movilizar más recursos, además de los 667 millones que destinamos, podremos llegar a más trabajadores autónomos, a más pequeños empresarios hosteleros y a más comerciantes. Por eso pedimos al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España, que colabore aportando al menos una cantidad similar a la que ha puesto el Gobierno de Andalucía. Solos no podemos afrontar todas las consecuencias que está generando esta pandemia en todos los ámbitos, sanitario, educativo, social, económico. Y de la misma forma, también hemos pedido a los ayuntamientos que bonifiquen tasas e impuestos a aquellos negocios que han cerrado o han visto sus ingresos muy mermados. Ya lo están haciendo algunos de los municipios y animo a todos a que se sumen porque se trata de remar juntos. Afrontamos momentos muy complicados. Os convoco una vez más a un gran esfuerzo colectivo, a afrontar con unidad este inmenso reto, a extremar nuestra responsabilidad estas próximas semanas. De nuestra actitud de estos días puede depender volver a encontrarnos con nuestros padres, nuestras madres, volver a estar con nuestros hijos y nietos que tanto estamos añorando. La única vacuna de la que disponemos hasta ahora es nuestro sentido común, nuestro compromiso, nuestra implicación individual y colectiva. Como siempre, os pido comprensión y confianza. Si lo hacemos así, funcionará. Estoy seguro de que este sacrificio que estamos haciendo dará su fruto y podremos vivir una mejor situación en las próximas semanas. Trabajamos intensamente para intentar hacer posible una Navidad que nos permita encontrarnos con nuestros seres queridos y al mismo tiempo lograr un respiro a nuestra actividad económica. Por eso, queridos andaluces, os pido mucha fortaleza en estos momentos, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Saldremos de esta. Hemos salido de situaciones muy malas en la historia de Andalucía y esta pandemia también la superaremos y la superaremos juntos. Muchas gracias y a continuación me pongo a disposición de los medios de comunicación para todas las preguntas que quieran hacerme llegar.
Buenas tardes, soy Chema Rodríguez del periódico El Mundo y quería preguntarle al presidente, si en el comité de expertos se ha analizado alguna posible medida de cara a la Navidad. Ya adelantó esta semana cuáles serían sus intenciones y me gustaría saber si esos expertos, si ya se ha hablado en el seno de esos expertos, de ese comité de expertos, de lo que podría ser la Navidad de este año. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. No, todavía no nos hemos planteado la Navidad, vamos paso a paso. Con este virus es muy difícil prever escenarios en menos de 2 semanas, en menos de 14 días. Y por tanto lo que queremos ver es cómo se va a comportar la evolución de la pandemia de aquí al próximo 10 de diciembre. Una vez que superemos el puente, vamos a ver en qué circunstancias estamos y qué decisiones podemos tomar. A partir de esta semana vamos a empezar a trabajar, si la evolución es positiva, hasta dónde podríamos llegar de apertura a la Navidad. A nosotros, nuestro objetivo como Gobierno, lo que nos gustaría evidentemente es que pudiéramos llegar a una amplitud de movilidad máxima, o sea, entre provincia y entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas. Nos gustaría también una apertura máxima en términos de negocios, de hostelería, restauración, en definitiva, recuperar parte de esa naturalidad y de esa normalidad que hemos perdido. Ahora, queda mucho por hacer y es muy difícil prever en qué situación nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos todos los andaluces, y eso lo sabe todos los andaluces y lo sabe todo el mundo, es que estas Navidades no van a ser como las del año pasado, el 2020. Por razones obvias, estas Navidades pues tendrán aspectos y limitaciones en aforos que serán importantes y no habrá, pues, como veíamos los centros históricos, pues con miles y miles de personas o acontecimientos o espectáculos de que también concitaban miles de personas. Eso evidentemente eso va a ser terriblemente complicado que se haga. Vamos a pedir también al Gobierno de la Nación, si puede ser, que tomemos todas las comunidades autónomas las mismas medidas. Sería razonable que gran parte de las medidas, si más o menos nos encontramos en estadios parecidos en la evolución de la pandemia, sean parecidas. Porque si queremos abrir al resto de comunidades autónomas, las decisiones que puedan ser comunes pueden ser beneficiarias y beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Pero, como digo, nos toca todavía esperar, nos toca ir paso a paso y nos queda ahora mismo 2 semanas por delante que van a ser decisivas para poder afrontar la Navidad con ciertas garantías. Pedro Ochoa, para COPE Andalucía. Buenas tardes, presidente. Con la evolución de los últimos días, de la evolución de los datos de pandemia y con la prórroga de estas medidas, ¿es optimista? ¿Confía en que a partir del 10 de diciembre y pensando en las fechas de Navidad se puedan abrir algo estas medidas? ¿De alguna forma flexibilizar algo de estas medidas? Muchas gracias, Pedro. Vamos a ver, hay una cosa que sí es evidente y que hemos visto en la curva, que las medidas que está tomando el Gobierno de Andalucía están funcionando. Parece que la curva por fin se ha doblegado, parece que estamos volviendo a una situación, digamos, hemos pasado de un crecimiento sostenido durante todo el mes de octubre a un decrecimiento. Ahora, las cifras siguen siendo malas. Todavía estamos por encima de la media de España, todavía hay provincias con una incidencia muy alta y comarcas y distritos sanitarios con una incidencia muy alta, y eso significa, sin lugar a dudas, que nos queda mucho por hacer. Yo quiero ser optimista, pero quiero ser optimista si todos cumplimos con nuestras obligaciones desde el punto de vista individual y colectivo. Y yo creo que las medidas podrían dar su fruto y llegar al 10-11 del mes de diciembre con una tasa, digamos, razonable. Si eso se produce, pues evidentemente vamos a intentar que estas Navidades sean lo más normal posible. Digo lo más normal entre comillas porque nunca van a ser normal. Estas 2 semanas van a ser decisivas. Si en estas 2 semanas la tendencia es a la baja y a una tendencia intensa, se podrá abrir mucho más el grifo en Navidad. Yo quiero ser optimista porque estoy viendo que los resultados están, digamos que las medidas están dando resultados, pero siempre con muchas cautelas y, como digo, con mucha prudencia, porque puede dar un giro inesperado en cualquier momento. Buenas tardes, presidente. Carlota Muñoz, de 7 Televisión. 2 cuestiones sobre las Navidades y con las cautelas propias por la evolución de la pandemia. ¿A qué modelo de Navidades pueden aspirar los andaluces? Y una segunda cuestión. El martes el Gobierno aprueba el plan de vacunación con 2 titulares previos, que no será obligatoria y que empezará en enero. ¿Cuáles son las prioridades de Andalucía en esta materia, en materia de vacunación? Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Carlota. Vamos a ver, el modelo de Navidad, como digo, queda mucho para saber lo que queremos desde el Gobierno de Andalucía. Otra cosa es lo que después podamos, ¿no? Pero lo que queremos es evidente. Nosotros queremos la mayor movilidad posible, o sea, que entre provincias andaluzas y entre comunidades autónomas se pueda abrir, de manera que puedan entrar y salir las personas para ver a sus seres queridos, para hacer las fiestas de Navidad. Eso es lo que queremos. Y después, al mismo tiempo, que los establecimientos comerciales puedan también abrir con normalidad. Ese es el gran objetivo. Ahora, no vamos a tener grandes acontecimientos, grandes espectáculos, grandes cenas como se han producido el año pasado. Grandes concentraciones de personas no va a ser posible, porque vamos a seguir con una tasa de contagio alto y porque el COVID sigue aquí, hasta que no llegue la vacuna, sigue aquí. Por tanto, va a ser vamos a pretender buscar una Navidad de recuperar cierta normalidad en el ámbito de la movilidad que hemos perdido en estos días, pero con limitaciones. Yo creo que en el conjunto de España, en el conjunto de Europa, vamos a vivir una Navidad distinta y una Navidad con limitaciones. Y eso lo tenemos que asumir y creo que lo estamos asumiendo todos. Desde el punto de vista de la rueda de prensa del martes, bueno, yo creo que todo lo que se vaya planificando pues nos parece positivo, ¿no? Y por tanto, que haya un plan de vacunación. Ya la Comunidad Autónoma de Andalucía ya propuso o hizo su propuesta de plan de vacunación al Comité Interterritorial de Salud, al propio ministro, y por tanto nosotros estamos aportando nuestro granito de arena desde nuestra visión. Todo lo que protocolos que vayamos adelantando será positivo. Y en cuanto al plan de vacunación de enero, ojalá, o sea, en enero. Yo todavía espero que esto se vaya acelerando, pero me parece que todavía quedan muchas cosas por delante, ¿no? Porque veo que todavía no están certificadas esas vacunas por la Agencia Europea del Medicamento o por la Agencia Federal Norteamericana también de Salud, que son las que tienen que, definitivamente esas vacunas tienen que normalizarlas y tienen que certificarlas, después hay que producir y después hay que distribuir. Y todo esto no es fácil, por tanto, yo con la vacuna siempre soy cauto, porque llevamos hablando de la vacuna ya 10 meses y la vacuna tiene sus complicaciones hasta que llegue al ciudadano. Pero ojalá, y repito, ojalá lo antes posible. Si la tuviéramos mañana mismo, pues evidentemente mañana nos pondríamos a vacunar. Nosotros lo que vamos a hacer del Servicio Andaluz de Salud es preparar todo el dispositivo material y humano para que podamos hacer todo lo que esté en nuestra mano y podamos vacunar a todo el sector, todo lo que el protocolo y el número de vacunas nos permita. Y nosotros en eso vamos a estar desde el minuto 1. La primera dosis que llega a Andalucía vamos a estar preparadas para poderla poner en marcha e intentar vacunar al máximo número de personas posible. Muy buenas, soy Antonio Suárez Candilejo de Huelva Hoy, Canal Costa Televisión. Señor Moreno, ¿hay alguna novedad con la fecha de finalización de los ERTEs? El Gobierno central aprobó la prórroga hasta el próximo 31 de enero, pero ¿piensa pedir la Junta de Andalucía su ampliación más allá de esta fecha? Gracias. Gracias, Antonio. Sí, nosotros ya lo hemos solicitado que se amplíe estos ERTE porque consideramos que el 31 de enero la situación en Andalucía y en España no va a ser ni mucho menos normal. Piense usted que hasta que no haya vacunado en torno a un 35, un 40% de la población y haya un nivel de inmunidad amplio, no vamos a poder recuperar la normalidad y, por tanto, todos esos comercios, todos esos establecimientos no van a poder seguir, van a seguir limitados en aforo, en espacio, etcétera. Máxime si en la Navidad hay más movilidad, puede pasar, como ha sucedido en otras ocasiones, que nos encontremos un mes de enero con un repunte de contagio, con lo cual volveríamos otra vez a un cierre o a una limitación de la movilidad. Yo creo que los ERTE son muy necesarios. Los ERTE tienen que estar vinculados al estado de alarma y, por tanto, si el estado de alarma está hasta el 10 de mayo, nosotros somos partidarios de que los ERTE se prolonguen hasta el 10 de mayo. Buenas tardes, presidente. Maricruz Barroso, redactora de informativos de Cadena SER en Andalucía. ¿Cómo se explica el Gobierno de la Junta que en Madrid los datos mejoren sin tantas restricciones? Muchas gracias, Maricruz. Eso ha sido un debate casi continuado con los expertos. Y yo he preguntado
en numerosas ocasiones, porque nosotros, evidentemente, cuando vemos que una comunidad hace una gestión que tiene buenos resultados, lo primero que hacemos es interesarnos por lo que está haciendo e incluso, sin ningún pudor, copiarlo para hacerlo en nuestra tierra, lo que queremos que funcione. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a las autoridades madrileñas y a su presidente, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido que aguantar una importante presión y campaña de desprestigio. Eso por un lado. Segundo lugar, los epidemiólogos dicen, lo que nos trasladan, que no se sabe a ciencia cierta, porque el virus es verdad, que hemos visto comunidades como Asturias que era el modelo, se hablaba del milagro asturiano y de buena primera pasa de un lado a otro. Creo que el virus da giros inesperados territorialmente. Y hay comunidades, pasa aquí en las provincias que iban muy bien, que ahora están mal, provincias que estaban bien, que ahora están mal. Pero yo creo que en Madrid se conjugan varias cosas. La primera, en Madrid, la primera ola fue durísima, fue probablemente de las comunidades autónomas donde tuvo una primera ola durísima. ¿Qué significa eso? Que allí el número de contagios y tristemente de fallecidos fue muy superior al resto de comunidades autónomas y eso desde el punto de vista de que el virus se ha extendido, de que hay una carga viral, en fin, hay más personas que están protegidas, por así decirlo, por pasar la enfermedad y que tienen cierta inmunidad que en otros territorios donde prácticamente nos ha rozado y entonces el nivel de inmunidad que tiene la población es bastante menor. Creo que eso tiene que pesar, o por lo menos lo que me trasladan algunos de los epidemiólogos que le hemos consultado. En segundo lugar, un nivel de concienciación muy alto. En Madrid, en Andalucía, durante mucho tiempo prácticamente no conocíamos ni personas que estaban infectadas y fallecidos, pues no se conocía. En Madrid yo he hablado con amigos madrileños, con la autoridad madrileña. Ha habido muchos fallecidos y ha habido un impacto muy real en muchas familias y eso ha generado una fuerte concienciación por parte de la sociedad e incluso de miedo, ¿no? Que hace que su actitud pues, sea una actitud de contraer, de evitar, de tomarse al máximo el rigor de las medidas de prevención. Y después yo creo que también ha habido un acierto por parte de las autoridades madrileñas en el hecho de poder limitar los distritos sanitarios y las zonas territoriales donde había más contagios y lo hicieron yo creo que en unas fechas adecuadas. Todo eso creo que puede posiblemente, porque es muy difícil de saber, está posibilitando que Madrid tenga unas cifras que son francamente positivas, ¿no?, respecto al resto de comunidades autónomas. Y reitero mi felicitación. A mí lo que nos gustaría, evidentemente, y lo que trabajamos es por conseguir tener las mismas cifras que tiene la Comunidad de Madrid y creo que eso es lo que tenemos que trabajar todos para conseguir esos ratios, bajarlos al máximo posible y que tengamos la máxima movilidad posible. Hola, soy Borja Jiménez, periodista de OK Diario. Quería preguntar, ahora mismo, a día de hoy, ¿qué es lo que más echan en falta por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez? Muchas gracias. Bueno, nosotros echamos en falta, yo particularmente, yo echo en falta el liderazgo, ¿no? Yo soy el presidente del Gobierno de Andalucía y no me estoy escondiendo. Se toman decisiones conforme al comité de expertos y estoy dando la cara cada 15 días, que es cuando se hace la evaluación. Y salgo a dar malas noticias. O sea, llevo ya semanas dando malas noticias y eso evidentemente genera un desgaste, un deterioro y yo lo asumo, porque para eso estamos. Para eso estamos. Los gobiernos autonómicos tenemos competencias y las competencias están para asumirlas. Pero esas competencias no están del todo completas. A mí me hubiese gustado que las comunidades autónomas, ya que damos la cara en todos los sentidos y tomamos las decisiones, pues tuviéramos la capacidad de mover el tramo horario del toque de queda, que solo podemos mover 1 hora, o a las 10 o a las 12. A mí me gustaría disponer de ese instrumento con más flexibilidad. Y, en segundo lugar, a mí me gustaría también la posibilidad del confinamiento domiciliario. Hay distritos sanitarios que pueden, en un momento determinado, necesitan de ese instrumento para que baje de una manera mucho más rápida el nivel de incidencia en esa localidad. Y ese instrumento tampoco lo hemos tenido nosotros. Nosotros estamos luchando en Granada con un nivel de contagio altísimo sin poder confinar a los ciudadanos, que a lo mejor ya en esta etapa no, porque afortunadamente ya hemos bajado el índice, pero quizás en la primera etapa habría que haberlo planteado, ¿no? Y después una mayor presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Creo que la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil está haciendo un esfuerzo impresionante y vaya mi reconocimiento a todos los cuerpos. Pero nos dicen a nosotros en privado que faltan recursos, que faltan dinero para horas extras, que en fin de semana, que faltan agentes en definitiva. No sirve de nada que nosotros adoptemos normas si esas normas
al final no hay quien las vigile, y quien las tiene que vigilar son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Policía Local, que está haciendo una gran labor, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y eso es lo que yo le pido al Estado, le pido un nivel mayor de implicación. Y por último, al señor Sánchez, a mí me gustaría que ejerciera un liderazgo más claro. O sea, estamos ante una pandemia que significa que es una epidemia que supera fronteras en el mundo. Pues si tenemos una pandemia, yo veo un liderazgo en otros países, en el Reino Unido, o lo veo en Alemania con la canciller Merkel, que yo no veo en España. Yo veo a un gobierno más bien ausente, sobre todo la figura del presidente más bien ausente. Solo sale para dar buenas noticias, no para dar malas noticias. Yo creo que el presidente tiene que estar más cerca de la realidad, tiene que liderar, tiene que ser la cara de la lucha contra la pandemia, al mismo tiempo que también lo somos las comunidades autónomas o que son otros responsables. Presidente, buenas tardes. Ezequiel García, del Correo de Andalucía. 3 preguntas que me gustaría que me respondiera hoy en esta comparecencia. En primer lugar, nos ponemos en situación, llegan las Navidades y vienen muchos andaluces de vuelta para pasar la fiesta con sus seres queridos. ¿Se va a garantizar el desplazamiento entre provincias de andaluces que vuelven a casa durante las Navidades en caso de que las restricciones perimetrales se mantuvieran? En segundo lugar, ¿cómo cree que le va a afectar a la región el bloqueo que existe actualmente en el marco financiero plurianual de la Comisión Europea? Y por último, sobre educación, ¿qué opina de la ley CELA y cómo va a blindar, entre comillas, a Andalucía esta ley que, como están diciendo muchas plataformas, va en contra de la libertad de educación? Hoy hemos visto manifestaciones en toda Andalucía que corroboran que la comunidad educativa no está muy de acuerdo con este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos trabajando desde hace ya prácticamente un mes para que las Navidades, como digo, tengamos la mayor movilidad posible, movilidad entre provincias y movilidad entre comunidades autónomas. Ese es el gran objetivo, por eso estamos tomando medidas duras y serias para bajar el nivel de incidencia y poder abrir esas limitaciones de movilidad que tenemos ahora. En el caso que no se produjera, o sea, en el caso de que no pudiéramos abrir entre provincias o no pudiéramos abrir entre comunidades autónomas, habilitaríamos la posibilidad que los andaluces que están fuera de Andalucía en estas fechas de Navidad o que tienen que salir de Andalucía en fechas navideñas pudieran hacerlo. Con una certificación, evidentemente, que con un condicionamiento. Pero sí, digamos, podemos decir que vamos a facilitar que aquellos andaluces que les pillan por cuestiones laborales o de estudio, les pillan fuera, puedan volver a ver sus seres queridos, ¿no? Le pondremos, evidentemente, con una serie de controles para establecer la epidemia. Pero vamos a pensar en positivo y esperemos que esté abierta la comunidad en su conjunto y nos permita la movilidad. En segundo lugar, el bloqueo que se está produciendo en la Comisión Europea, bueno, a mí me preocupa muchísimo porque ya vamos con retraso porque a día de hoy, por parte del Gobierno de la Nación, seguimos sin dar los pasos previos. De hecho, nosotros en el presupuesto 2021 no hemos metido ni un céntimo de euro de esos fondos porque entendemos que en el año 2021 ya va a ser en blanco. No vamos a tener recursos de esos fondos europeos. Por tanto, me preocupa mucho y espero que la Comisión Europea lo antes posible pueda desbloquear esa situación, porque cuanto más tarde lleguen los recursos, más difícil será la recuperación económica y social de España y, evidentemente, de Andalucía. Y respecto a la ley CELA, bueno, a mí me parece un grave error. O sea, creo que ha sido un completo despropósito la ley CELA. ¿Por qué un completo despropósito? En el fondo y en la forma. En el fondo, porque evidentemente es una ley que no va a mejorar la calidad de educación, es una ley tremendamente ideologizada, que tiene muchas connotaciones ideológicas y no es pragmática, no es funcional, no es realista, que ataca a la concertada sin necesidad, que limita además cosas como que el castellano, el español sea vehicular en el conjunto del país, que en definitiva decisiones que no tienen que ver con el ámbito educativo y sí tienen mucho que ver con el ámbito político. Y ahí es donde está el grave error. Pero si en el fondo digo ha sido un error, también en las formas. Una ley no se puede hacer como se ha estado negociando en plena pandemia. Esto es una ley de Estado requiere de un concurso, requiere de un consenso
de todos los sectores, cosa que no se ha producido ni por asomo. Es más, se ha pisoteado a sectores que tienen mucho que decir en la educación y que no han tenido ningún tipo de consideración. Por nuestra parte, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por nuestra parte, nosotros vamos en el ámbito de nuestras competencias constitucionales, vamos a intentar que la ley CELA tenga el menor impacto posible. Menor impacto posible en el área de la concertada, donde que para nosotros cumple una función también muy importante, menor impacto posible también en la educación especial, menor impacto posible, en definitiva, en todos sus ámbitos. Dentro de nuestro espacio competencial, que es el que nos puede permitir, digamos, flexibilizar algunas de las interpretaciones de esa legislación básica que es la que marca el Estado. Vamos a estar muy pendientes del propio desarrollo de esta ley y, desde luego, a mí me parece, como digo, un gravísimo error. Buenas tardes, presidente. José Luis Losa, del Confidencial. Quería preguntarle por los bares y restaurantes. Usted ha dicho que podrán permanecer abiertos hasta las 9:30 de la noche para la recogida de pedidos. Quería preguntarle si los pedidos son para recogerlos los particulares o solamente las empresas de tipo Deliveroo o Globo. Gracias. Las dos. Se permite, evidentemente, no solamente a las empresas de reparto, sino también a los particulares. Los particulares ahora pueden hacer, ya se había abierto para las empresas que encargadas, que podían estar prácticamente hasta las 10:30, podían estar repartiendo comida y alimentos, pero ahora lo que hacemos es un poco para facilitar. El restaurante clásico podrá abrir, por así decirlo, para que los clientes que quieran ir allí a recoger la comida y llevársela a su casa lo puedan hacer. Es una manera, pues, de flexibilizar para que la restauración tenga, en fin, por lo menos una posibilidad, una ventana abierta y también un servicio que habían reclamado también muchos ciudadanos. Hay ciudadanos que le gusta el restaurante que tiene abajo en su calle o que le gusta tal restaurante y que quiere la comida de ahí. Pues a partir de ahora se va a poder hacer, porque va a poder personalmente ir, evidentemente con sus mascarillas, su distancia de seguridad, etcétera, etcétera, va a poder encargar la comida y va a poder ir a recogerla hasta las 9:30 de la noche. Buenas tardes, presidente. Jaime Castilla, de Onda Cero. Me ha parecido entender que la situación de Granada ha anunciado que se va a evaluar de forma semanal los datos, en vez de cada 2 semanas como hasta ahora. Me gustaría aclarar si va a ser solo una cuestión de Granada o si, por el contrario, va a funcionar para toda Andalucía y si eso conlleva que se puedan tomar medidas tanto de relajación como de endurecimiento cada semana, o aún así habría que esperar al domingo a la reunión del comité. Muchas gracias. No, en primer lugar, nosotros vamos a seguir con lo que marca digamos, lo que nos dice el comité de expertos, que lo normal es cada 14 días, cada 2 semanas. Cada 2 semanas, en este caso después del puente, pues será cuando el día 10, cuando haremos una evaluación amplia de las medidas que hemos tomado para ver si está teniendo un impacto positivo, si no la tiene y si da lugar a flexibilizar algunas de las decisiones en el ámbito de limitación de movimiento que hemos tomado en Andalucía. Pero en Granada vamos a hacer un repaso semanal. ¿Por qué en Granada? Granada porque tiene una situación epidemiológica distinta al resto de provincias. Tiene una situación más grave, más difícil, y eso ha condicionado y nos ha obligado a que limitemos la actividad de la restauración y del comercio en todos sus ámbitos, me refiero en todo su horario. Por tanto, el impacto que tiene en la provincia, en este caso en la provincia de Granada, es mucho mayor que el que ocurre en el resto de provincias, que la hostelería sigue abierta, ¿no? Es verdad, con limitación hasta las 6, pero sigue abierta. Por tanto, en Granada vamos a ver si los datos evolucionan de manera favorable para que pudiéramos tomar algún tipo de medida que permitiese incorporar a Granada a los horarios que tiene el resto de Andalucía, siempre y cuando la situación de la pandemia en Granada y de la epidemia lo permita. Si no lo permite, desgraciadamente no se puede hacer nada. Yo esta semana he tenido decenas de llamadas, como digo, de amigos, de conocidos, que legítimamente te piden, oye, a ver si podemos abrir. Pero cuando yo llego al comité de expertos y lo planteo por escrito y verbalmente, y te dan los datos y te lo avalan, es que evidentemente no podemos. No podemos porque sería, como he dicho, pan para hoy, pan para mañana. Abrir de manera precipitada significaría probablemente que dentro de 15 días o 20 días tuviéramos una situación límite en alguna comarca o en algún distrito sanitario. Por tanto, vamos a seguir con la valoración cada 15 días, pero en el caso de Granada, por sus especiales circunstancias epidemiológicas, vamos a estudiarlo y vamos a repasarlo de manera semanal.
Buenas tardes, Antonio Vega, del diario ABC. Quisiera saber si se estudia permitir que se reúnan más de 6 personas en la cena de Navidad. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora no hemos empezado a valorarlo porque las valoraciones, todo ese tipo de decisiones se toman o se adoptan en función de la incidencia que tiene el virus. Si la incidencia es muy alta, evidentemente la movilidad es menor y los aforos son más chiquitos, más reducidos, y si la incidencia es menor, nos permitirá ampliar. Por tanto, a día de hoy, a un mes de las Navidades, pues no tenemos información suficiente para tomar una decisión a ese respecto. Inmaculada Ortega, Canal Sur Televisión. Buenas tardes, presidente. La evolución de la pandemia no es igual en todas las provincias andaluzas. Sé que es un poco pronto, pero si de aquí a la Navidad, por ejemplo, hubiera alguna provincia en los que los datos fueran muchísimo mejor, ¿se podría permitir la movilidad de municipios dentro de esa provincia? Gracias. Gracias, Inmaculada. Pues lo estamos estudiando, sí. Si la evolución, por eso nosotros estamos todos los días, nosotros ponemos cada 15 días porque es lo que tarda, normalmente desde que una persona se contagia hasta que da la cara, por así decirlo, tarda eso unos 10 días, es un tiempo que es el que nos recomienda, pero diariamente hay evaluación, todos los días hacemos evaluación. Si a lo largo de una semana viéramos que en una provincia se pueden dar circunstancias que permitiesen una movilidad dentro de la provincia, pues intentaríamos flexibilizarla. Pero los tiempos, para saber si estamos en una tendencia, todavía nos queda. Hemos visto cómo esa curva baja, pero todavía tenemos que consolidar la tendencia, porque si no se puede convertir en diente de sierra, que lo estamos viendo bajar y después pegar un repunte, como ya nos ha pasado en otras ocasiones y hemos aprendido. Por tanto, estamos abiertos, pero como mínimo cada semana iremos viendo, pero las grandes decisiones se adoptarán siempre cada 14 días. Bueno, ya no entran más preguntas, hay muchas preguntas sobre la Navidad, por lo que me están comentando, pero evidentemente he contestado algunas de ellas y todas van en la misma línea. La Navidad habrá que valorarla lo más cercano a la Navidad, en torno a fechas muy cercanas, porque sabremos la incidencia de la pandemia en ese momento. Y en función de la incidencia de la pandemia, o abriremos más o cerraremos más. Por tanto, desgraciadamente, ahora no puedo informar ni dar más luz sobre esas decisiones. Lo que sí puedo decir es que nos jugamos gran parte de esas decisiones que adoptemos para la Navidad en lo que ocurra en los próximos 14 días. Es evidente que si en los próximos 14 o 15 días las circunstancias son adversas y los datos son malos, pues ya podemos imaginar todo por dónde irá la Navidad. Pero si los datos son positivos, pues evidentemente nos podría permitir un escenario más optimista para la propia Navidad. Muchas gracias a todos y espero que tengan una buena tarde de domingo. Gracias.